Todas las personas con quienes se encuentra usted, hasta la persona a quien ve en el espejo, tienen un alto concepto de ellas mismas y quieren ser nobles y altruistas para su propio juicio. J. P. Morgan observó en uno de sus interludios analíticos que por lo común la gente tiene dos razones para hacer una cosa: una razón que parece buena y digna, y la otra, la verdadera razón. Cada uno piensa en su razón verdadera. No hay necesidad de insistir en ello, pero todos, como en el fondo somos idealistas, queremos pensar en los motivos que parecen buenos. Así pues, a fin de modificar a la gente, apelemos a sus motivos más nobles. ¿Es este sistema demasiado idealista para aplicarlo a los negocios? Veamos. Tomemos el caso de Hamilton Farrell de la Farrell Milcher Company de Glen Olden, Pensilvania. El señor Farrell tenía un inquilino descontento que quería mudarse de casa. El contrato de alquiler debía seguir todavía durante 4 meses, pero el inquilino comunicó que iba a dejar la casa inmediatamente, sin tener en cuenta el contrato. Aquella familia, dijo Farrell, al relatar el episodio ante nuestra clase, había vivido en la casa durante el invierno entero, o sea la parte más costosa del año para nosotros, y yo sabía que sería difícil alquilar otra vez el departamento antes del otoño. Pensé en el dinero que perderíamos y me enfurecí. Ordinariamente, yo habría ido a ver al inquilino para advertirle que leyera otra vez el contrato. Le habría señalado que en el caso de dejar la casa, podríamos exigirle inmediatamente el pago de todo el resto de su alquiler y que yo podría y haría los trámites necesarios para cobrar. Pero, en lugar de dejarme llevar por mis impulsos, decidí intentar otra táctica. Fui a verlo y le hablé así: Señor fulano, he escuchado lo que tiene que decirme y todavía no creo que se proponga usted mudarse. Los años que he pasado en este negocio me han enseñado algo acerca de la naturaleza humana y de un principio he pensado que usted es un hombre de palabra. Tan seguro estoy que me hallo dispuesto a jugarle una apuesta. Escuche mi proposición. Postergue su decisión por unos días y piense bien en todo. Si, entre este momento y el 1 de mes, cuando vence el alquiler, me dice usted que sigue decidido a mudarse, yo le doy mi palabra que aceptaré esa decisión como final. Le permitiré que se mude y admitiré que me he equivocado. Pero todavía creo que usted es un hombre de palabra y respetará el contrato. Porque al fin y al cabo somos hombres o monos y nadie más que nosotros debe decidirlo. Bien, cuando llegó el mes siguiente, este caballero fue a pagarnos personalmente el alquiler. Dijo que había conversado con su esposa y decidido quedarse en el departamento. Habían llegado a la conclusión de que lo único honorable era respetar el contrato. Cuando el extinto Lord Northfield veía en un diario una fotografía suya que no quería que se publicara, escribía una carta al director, pero no le decía: por favor no publique más esa fotografía pues no me gusta. No señor, apelaba a un motivo más noble. Apelaba al respeto y al amor que todos tenemos por la madre. Él escribía así: le ruego que no vuelva a publicar esa fotografía mía, a mi madre no le gusta. Cuando John D. Rockefeller, hijo, quiso que los fotógrafos de los diarios no obtuvieran instantáneas de sus hijos, también apeló a los motivos más nobles. Él no dijo: yo no quiero que se publiquen sus fotografías. No, apeló al deseo que todos tenemos en el fondo de abstenernos de hacer daño a los niños. Así pues, les dijo: ustedes saben cómo son estas cosas. Algunos de ustedes también tienen hijos y saben que no hacen bien a los niños gozar de demasiada publicidad. Cuando Cyrus Curtis, el pobre niño de Maine, iniciaba su meteórica carrera que lo iba a llevar a ganar millones como propietario del diario The Saturday Evening Post y The Ladies' Home Journal, no podía allanarse a pagar el precio que pagaban otras revistas por las contribuciones. No podía contratar autores de primera categoría. Por eso apeló a los motivos más nobles. Por ejemplo, persuadió hasta a Louisa May Alcott, la inmortal autora de Mujercitas, de que escribiera para sus revistas cuando la señorita Alcott estaba en lo más alto de su fama, y lo consiguió ofreciéndole un cheque de $100, no para ella, sino para una institución de caridad. Tal vez diga aquí el escéptico: sí, eso está muy bien para Northfly o Rockefeller, o una novelista sentimental, pero ya querría ver este método con la gente a quienes tengo que cobrar cuentas. Quizás sea así. Nada hay que dé resultado en todos los casos, con todas las personas. Si está usted satisfecho con los resultados que logra, ¿a qué cambiar? Si no está satisfecho, ¿por qué no hace la prueba?
De todos modos, creo que le agradará leer este relato veraz narrado por James Thomas, ex estudiante mío. 6 clientes de cierta compañía de automóviles se negaban a pagar sus cuotas por servicios prestados por la compañía. Ningún cliente protestaba por la cuenta total, pero cada uno sostenía que algún renglón estaba mal acreditado. En todos los casos, los clientes habían firmado su conformidad por los trabajos realizados, de modo que la compañía sabía que tenía razón y lo decía. Ese fue el primer error. Veamos los pasos que dieron los empleados del departamento de créditos para cobrar esas cuentas ya vencidas. ¿Cree usted que consiguieron algo? Primero, visitaron a cada cliente y le dijeron redondamente que habían ido a cobrar una cuenta vencida hacía mucho tiempo. Segundo, dijeron con mucha claridad que la compañía estaba absoluta e incondicionalmente en lo cierto. Por lo tanto, el cliente estaba absoluta e incondicionalmente equivocado. Tercero, dieron a entender que la compañía sabía de automóviles mucho más de lo que el cliente podría aprender jamás. ¿Cómo iba a discutir entonces el cliente? Cuarto, resultado, discusiones. ¿Se consiguió con estos métodos apaciguar al cliente y arreglar la cuenta? No hay necesidad de que respondamos. Cuando se había llegado a tal estado de cosas, el gerente de créditos estaba por encargarle el problema a un batallón de abogados, pero afortunadamente el caso pasó a consideración del gerente general, quien investigó debidamente y descubrió que todos los clientes en mora tenían la reputación de pagar puntualmente sus cuentas. Había pues un error tremendo en el método de cobranza. Llamó entonces a James Thomas y le encargó que cobrara esas cuentas incobrables. Veamos los pasos que dio el señor Thomas según sus mismas palabras. Primero, mi visita a cada cliente fue también con el fin de cobrar una cuenta que debía haber pagado mucho tiempo antes y que nosotros sabíamos era una cuenta justa. Pero yo no dije nada de esto. Expliqué que iba a descubrir qué había hecho de malo o qué no había hecho la compañía. Segundo, aclaré que hasta después de escuchar la versión del cliente, yo no podía ofrecer una opinión. Le dije que la compañía no pretendía ser infalible. Tercero, le dije que solo me interesaba su automóvil y que él sabía de su automóvil más que cualquier otra persona, que él era la autoridad sobre este tema. Cuarto, lo dejé hablar y lo escuché con todo el interés y la simpatía que él deseaba y esperaba. Quinto, finalmente cuando el cliente estuvo con ánimo razonable, apelé a su sentido de la decencia, apelé a los motivos más nobles. Le dije así: primero, quiero que sepa que esta cuestión ha sido mal llevada. Se lo ha molestado, incomodado e irritado con las visitas de nuestros representantes. Nunca debió procederse así. Lo lamento, y como representante de la compañía le pido disculpas. Al escuchar ahora su versión, no he podido menos que impresionarme por su rectitud y su paciencia. Y ahora, como usted es ecuánime y paciente, voy a pedirle que haga algo por mí. Es algo que usted puede hacer mejor que cualquiera, porque usted sabe más que cualquiera. Aquí está su cuenta. Sé que no me arriesgo al pedirle que la ajuste, como lo haría si fuera el presidente de mi compañía. Dejo todo en sus manos. Lo que usted decida se hará. ¿Pagó la cuenta? Claro que sí, y muy complacido quedó al hacerlo. Las cuentas oscilaban entre $150 y $400. ¿Y se aprovecharon los clientes? Sí, uno de ellos se negó a pagar un centavo del renglón protestado, pero los otros 5 pagarán todo lo que decía la compañía. Y lo mejor del caso es que en los 2 años siguientes entregamos automóviles nuevos a los 6 clientes, encantados ahora de tratar con nosotros. La experiencia me ha enseñado, dijo el señor Thomas, que cuando no se puede obtener un informe exacto acerca del cliente, la única base sobre la cual se puede proceder es la de presumir que es una persona sincera, honrada, veraz, deseosa de pagar sus cuentas, una vez convencida de que las cuentas son exactas. En otras palabras, más claras quizá, la gente es honrada y quiere responder a sus obligaciones. Las excepciones de esta regla son comparativamente escasas, y yo estoy convencido de que el individuo inclinado a regatear reaccionará favorablemente en casi todos los casos si se le hace sentir que se lo considera una persona honrada, recta y justa. La regla que hemos aprendido en este audio es: apele a los motivos más nobles para lograr que los demás actúen como usted quiere. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte.
También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.